Muy buenos días, el tema de hoy es plenos. Vamos al libro de Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Plenos. Para que usted y yo seamos plenos en Dios, debemos conocer y entender en quién está el dominio, cuál es el que tiene el dominio, bajo quién está el dominio. Y dice la palabra aquí en el libro de Colosenses, nos lo expresa el apóstol Pablo, en Jesús. Dice que el Señor, Dios Todopoderoso, le entregó todo a Jesús, que todo está en sus manos, que todo lo entregó bajo sus pies, y en Él está todo el dominio, todo lo que usted ve, lo que usted y yo vemos, admiramos, escuchamos y oímos. Percibimos el viento, el aire, el calor, el frío, todo está en las manos del Señor. Y para que usted y yo seamos plenos, debemos conocer y entender en quién está todo el dominio. Es en Jesús. Muchas personas creen que el dominio está todo en el diablo. No. Él está bajo los pies de Jesús, pero también el Señor a usted y a mí nos dio poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, dice la palabra de Dios. Pero a los que creen en Jesús y que utilizan el nombre de Jesús como poder y autoridad, y Él está bajo nuestros pies, porque dice que hollaremos serpientes y escorpiones, y aún así lo hollaremos bajo nuestros pies. ¿Y es por qué? Porque a través de la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, usted y yo hemos sido redimidos, lavados, limpiados, purificados, santificados para Dios en Cristo Jesús. Y es que cuando usted y yo declaramos y confesamos y profetizamos lo que la sangre del Cordero de Dios ha hecho sobre su vida y sobre mi vida, automáticamente ya tenemos ese poder, esa autoridad, ese dominio sobre el adversario, porque el mismo Jesús nos lo enseña a través de la palabra. Dice que usted y yo hemos vencido, lo dice en Apocalipsis 12:11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte y muerte de cruz. Y es que ese dominio ya usted y yo lo tenemos en el nombre de Jesús, y a través del poder de la plenitud de la sangre del Cordero de Dios, la cual a usted y a mí nos ha lavado, purificado y santificado, redimido y renovado en plenitud. Automáticamente encontramos el poder y la autoridad de Dios a través de Cristo Jesús. Pero cuando nos habla aquí el apóstol Pablo, que usted y yo podemos ser plenos en Dios, es a través de Jesucristo. El reconocerlo en nuestros caminos, en nuestros propósitos, nuestros llamados, el colocar todo en las manos de Él, el pedirle orientación, dirección, conocimiento, entendimiento, palabra, verdad y entendimiento en todo lo que usted y yo hagamos a diario, que lo coloquemos en sus manos, porque en sus manos todo es perfecto, ya que el Señor, Dios Todopoderoso, se lo entregó a Él todo en sus manos. Y aún nosotros, como coherederos juntamente con Cristo, podemos obtener todo lo que le pidamos a Él, a Dios, a través de Jesucristo, conociéndolo y entendiendo que en Él está la plenitud, y que en Él usted y yo podemos ser plenos. Por eso el apóstol dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, antes de que el Señor creara todo lo que usted y yo vemos, los cielos y la tierra y todo lo que hay en el mundo, Él ya había sido creado, Jesús. Porque cuando miramos a la luz de la palabra encontramos en Génesis que el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, hagamos. ¿Quiénes estaban? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estaban obrando y actuando y hablando cómo crearían el hombre. Pero dicen que a su imagen y semejanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Él es la imagen del Dios, de ese Dios que usted y yo no vemos, pero que conocemos a través de la palabra. Algunos lo podemos haber visto en sueños, en visiones, a través de revelación, que el Señor mismo nos lo da en los sueños, en las visiones, en los ayunos, en las intercesiones, en las meditaciones, en el estudio de la palabra. Podemos conocerlo y entenderlo a Él, así como el Señor Jesús lo conoció en plenitud al Padre, y lo podemos también conocer y entender a Él. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea, en Jesús fueron creadas todas las cosas, todo lo que usted y yo vemos hoy en día. Dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
lo que usted y yo vemos, las aves de los cielos, los animales de la tierra, los peces del mar, aún lo que se mueve en nuestro entorno, los árboles, la fauna, la flora, todo lo que usted y yo vemos. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, las que vemos, pero también las que no vemos. Algunas el Señor nos las mostrará, como le decía, en visiones, en sueños o en revelación a través del estudio y la meditación de la palabra. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados. O sea, nos habla aún de lo que hay en el cielo, pero también aún lo que hay en la tierra, aún lo que hay en el reino espiritual, pero también aún lo que hay en el reino de las tinieblas. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, por medio de Él todo fue creado y para Él todo fue creado. Por eso es tan importante que usted y yo conozcamos y entendamos en quién está la plenitud. La plenitud está en Jesús, ya que el Señor le entregó todo a Jesús, todo se lo entregó a Él y Él le entrega todo al Padre al final de los tiempos, al final de los siglos. Él entregará todo al Padre cuando venga el juicio final. Pero mientras tanto, usted y yo podemos entregarle todo a Jesús, pero también podemos pedirle al Señor que nos guíe y nos lleve en su entendimiento, en su conocimiento, en su discernimiento, en su revelación, en su palabra, en su verdad. El poder entender, el poder comprender, el poder discernir, el poder hablar, el poder actuar acorde a su voluntad, acorde a su palabra, acorde a sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, a su voluntad. Y eso lo podemos encontrar y entender a diario. A medida que usted y yo entramos en esos tiempos de intimidad con el Señor, cuando usted y yo entramos en esos tiempos de intimidad con el Señor, es poder conocer sus designios, es poder conocer su majestuosidad, es poder conocer su gloria, es poder conocer su magnificencia en esos tiempos de intimidad. Y le oro y le pido al Señor que usted pueda tener esos tiempos de calidad frente al Señor. Pero esos tiempos de calidad solamente se logran con tiempos de disposición frente al Señor. Es como cuando usted se enamora por primera vez de esa persona y usted se enamora y quisiera verla en todo momento, en todo lugar, encontrarse, llamarla y quiere que esa llamada nunca se termine, quiere que ese encuentro nunca se acabe, quiere que esa velada nunca se termine, que esa salida nunca se acabe. Estar en todo momento compartiendo con esa persona y hay momentos en los cuales no tiene tema de qué hablar, pero disfruta ese momento, solamente el pasar ese rato agradable, ese tiempo agradable con esa persona. Ya se imagina esos tiempos gloriosos frente a la presencia del Señor, el conocerlo a Él, en deleitarse en su presencia, en gozarse en su plenitud, en adorarlo, en glorificarlo, en exaltarlo, en adorarlo, en bendecirlo en su presencia. Lo invito para que el Señor lo guíe y lo lleve. Le oro y le pido al Espíritu Santo que lo lleve a sus tiempos de plenitud en su presencia, donde usted se gozará delante de la presencia del Señor y usted se enamorará cada día más y más de su presencia, más y más de estar a sus pies, a los pies de Jesús, contemplando su hermosura, contemplando su gloria, su majestuosidad, su gracia y su justicia. Hoy, a través de esta palabra, el Señor nos quiere llevar en la plenitud, que usted y yo seamos plenos, pero en Cristo Jesús, que esa plenitud la podemos encontrar en Él, que podemos entregarle todo a Él, pero que también podemos pedirle orientación y dirección, el poder conocer, entender, discernir e interpretar todo en sus tiempos, porque aún los tiempos están en las manos de Jesús. Solamente Él tiene el control del tiempo en nuestras vidas, y nuestro tiempo es perfecto, pero en sus manos. Nuestra vida es perfecta, pero en sus manos. Nuestra voluntad es perfecta, pero en la voluntad de Cristo Jesús. Y cuando nos sumergimos delante de su presencia, entendemos y conocemos que su plenitud es buena, es perfecta, es gloriosa, es majestuosa, es llena de virtud. Llénenos, Señor. Hoy le oro y le pido al Señor que nos lleve a ser esas personas plenas, en la plenitud plena y perfecta en Cristo Jesús. Amén y amén.